La sala se quedó muda antes de que el silencio se hiciera pesado como una losa. Mariana tenía la mala de cuero en la mano. La había llevado para el viaje de bodas que nunca existió. El abanico de ventilador apenas movía el aire en la casa de la familia de Rodrigo, y la luz entraba por la ventana dibujando el polvo en rayos estrechos. Él habló con una voz que no buscaba esconder nada, como quien anota una cuenta. No puede tener hijos. No añadió ternura ni explicación. Lo dijo como quien descuenta algo que no sirve. Las miradas se volvieron cuchillos. Alguien dejó caer una taza en la cocina. Un par de abuelos exhalaron, avergonzados más por lo que iba a decir la gente que por lo que se decía en ese momento. Mariana sintió cómo la palabra impregna todo lo demás. Su vestido, la maleta, las horas que había puesto en esperar. No fue una pelea, no hubo siquiera insultos. Fue un juicio pronunciado en voz alta, público y definitivo. Ella era, en una sola frase, menos de lo que había sido hasta entonces a los ojos de quienes contaban. Se apoyó en la mesa con las manos temblorosas y oyó el crujir de la madera, como si la casa susurrara que no había lugar para ella allí. No hubo quienes la defendieran. Rodrigo cogió su sombrero y salió sin mirar atrás. Esa madrugada, en la casa de sus padres, la cocina olía a café frío y a pan recién hecho que alguien había dejado para no pensar. La gente del pueblo hablaba en la puerta. Las voces eran como tijeras que cortaban los hilos de la vida que Mariana conocía. Su madre la miró con los ojos secos, sin palabras que curaran. El padre, con el rostro ya doblado por los años de sol, puso una mano sobre su hombro que quiso ser abrazo, y fue demasiado breve. No hubo promesas grandiosas. Hubo, sí, un silencio que pesaba sobre la mesa como una manta mojada. Durante las semanas siguientes, las paredes de la casa paterna se convirtieron en espejo de la vergüenza. Los vecindarios dejaban de enviar invitaciones. Las miradas se evitaban. A veces, al lavar la ropa en el tanque, sentía las manos ásperas y la humedad como una prueba. Cada prenda que frotaba era una memoria que no podía limpiar. Los vecinos empezaron a decirlo en voz baja, como si repitieran una condena aprendida. No puede dar hijos, murmuraban. Mariana aprendió a caminar ligera por los caminos para que no la vieran al pasar. Su orgullo, que una vez fue sencillo, ahora era algo que debía custodiar con cuidado. Hubo noches en las que contempló aceptar cualquier cosa para salir de esa atmósfera. Un trabajo en el pueblo vecino, la promesa de arreglar casas, la oferta de limpiar en alguna hacienda. Lo que no quería era quedarse a escuchar cómo las palabras de un hombre moldeaban la percepción de una vida entera. No buscaba venganza. Buscaba solo un lugar donde pudiera volver a ser ella sin ese rumor pegado a la espalda. Un día, después de una misa de tarde a la que entró por costumbre más que por fe, oyó hablar de una casa grande en la carretera de tierra. La hacienda de un viudo que necesitaba ayuda con la casa y con los niños. Dicen que el hombre es callado, dijeron, que vive con 3 chicos que habían perdido a su madre. Mariana pensó en 3 razones para aceptar: trabajo digno, distancia del pueblo, la posibilidad de construir algo distinto de la mirada ajena. También pensó en la maleta de cuero. Al amanecer siguiente, con la mala al pie del degrau de su casa y la ropa metida con cuidado, salió sin demasiado ruido. El camino hacia la hacienda era una cinta de polvo que se abría entre cañaverales y alambrados oxidados. El sol planeaba sobre la tierra y el horizonte se desgarraba en tonos ocres. En el coche de un conocido que la llevó parte del camino, Mariana miró cómo las casas se quedaban pequeñas detrás y pensó en cómo, a veces, la vida pide que te vayas para que se borre una etiqueta. No era huida, era una búsqueda. La hacienda, cuando apareció, lo hizo como una isla de sombra en medio del campo, una casa baja, de paredes blanqueadas, con una galería ancha donde colgaban hamacas y una mesa grande de madera. Un perro flacucho vino a olfatearla y se retiró. Abrió la puerta un hombre de sombrero, de manos grandes y rostro curtido por el sol, que dijo el nombre sin sonreír demasiado: Abilio. No era un hombre de palabras ligeras, su voz era como la de la tierra, firme. Los niños estaban en el patio, con manos ocupadas en asuntos que se inventan cuando faltan palabras. Ernesto, el mayor, se mantenía a cierta distancia, con el ceño recogido y una mirada que era ya escudo. No hablaba mucho,
y cuando lo hacía con frases medidas. Cecilia tenía la mirada hundida en algo que aún no había aprendido a nombrar. Su luto era silencioso y hecho de gestos pequeños, como esconder un mechón de cabello. Joaquín, el más chico, vino corriendo y se le subió al vestido como si la reconociera al instante. Su abrazo fue de esos peldaños que ella no sabía cómo subir, y, al mismo tiempo, el primer aviso de que podría existir otra familia para ella. Natalia, la mujer del servicio, ya conocía a todos, y la miró con la solidaridad discreta de quien ha visto a muchos llegar y a muchos marchar. Le ofreció una taza de café, luego pan casero. «Aquí, cada uno hace lo que puede», dijo. Era una frase sencilla, pero tenía la suficiente honestidad para asentarla. Los primeros días fueron un aprendizaje de manos y horarios. Mariana aprendió a encender el fogón y a medir el café por el olor más que por la cuchara. Aprendió la lengua de la casa, qué platos se guardaban en la cocina de metal, cómo colgaban las toallas para que el polvo no se pegara, qué hora era la mejor para lavar sin que los niños la vieran cansada. Abilio la observaba con esa distancia de quien ha tomado muchas decisiones duras en soledad. Le habló de los chicos casi como quien nombra herramientas. «Tienen sus modos», dijo. «Algunos no hablan mucho, otros no paran». No ofreció piedad, ofreció trabajo. La mañana en que Mariana arregló la cama de Joaquín por primera vez, el niño se sentó en el borde con las piernas colgando, y la miró con una mezcla de curiosidad y cálculo. Tenía los ojos color de ceniza, y la piel todavía caliente por jugar. Ella le contó una historia corta, algo que había oído de su abuela, y en la risa quieta de Joaquín escuchó algo parecido a la primera nota de una canción que podría aprender. Cecilia la miraba desde la puerta de la cocina, con las manos apoyadas en el marco, como si juzgara si a aquella mujer nueva le estaba permitido entrar en su pena. Ernesto observó desde el gallinero, con un tablero de madera entre las manos, como si medir cosas fuera la manera de sostenerse. En la mesa de la tarde, cuando el viento venía fresco, Abilio dijo pocas cosas sobre su mujer. Comentó, con una mirada que parecía un mapa de recuerdos, que había muerto hace unos años y que los niños habían cambiado la casa. No añadió mucho más. No era de quien hablaba para llenar silencio. Su presencia bastaba. Los ojos del hombre, sin embargo, se quedaban largos en Mariana cuando ella ponía alma en algún guiso o cosía un dobladillo. No era deseo ni simpatía abrumadora, era reconocimiento de la entrega. Las tareas domésticas le servían a Mariana para recomponer la imagen que otros le habían hecho añicos. El simple acto de remendar una camisa le devolvía algo que no sabía que había perdido, la certeza de que sus manos podían sostener algo y dejarlo mejor. Hacer la cama de un niño con cuidado, tender la sábana con la punta exacta, colgar un móvil improvisado sobre un verso con cuentas de madera y papeles recortados, todo eso se convirtió en pequeños ritos de restauración. Las manos que antes lavaban con prisa empezaron a quedarse un instante más en cada gesto, como si la paciencia fuera una medicina lenta. Sin embargo, el pueblo tiene memoria y lengua larga. No pasó mucho tiempo antes de que alguien trajera, a través de un rostro conocido, un trozo de noticia. Rodrigo, con otra mujer en el mercado, se reía en la esquina y la gente murmuraba sobre lo que había sido. Las palabras cruzaron la distancia hasta la hacienda como una brisa que pone a temblar las cortinas. No fueron gritos, no hicieron escándalo. Pero las cosas pequeñas alcanzan su efecto. Un proveedor miró de reojo. Una vecina que venía a comprar huevos dejó de traerlos. Eran sobresaltos que le decían a Mariana que la mancha todavía persistía y que la dignidad que reconstruía podía ser vulnerable. Una tarde, después de un día de trabajo pesado, cuando Mariana se sentó en la galería con la ropa todavía húmeda en la mano, Abilio se quedó a su lado. Los niños estaban dentro, con el ruido de un cuento. El hombre tomó un sorbo de café y, sin prisa, miró al horizonte donde el sol bajaba en un pliegue de fuego. «No te creas que vine a ofrecerte lástima», dijo. Su voz no buscó palabras elegantes. «Aquí hace falta quien sepa mantener la casa», y hizo una pausa que podría haber sido por él o por ella. «No quiero que te vayas por chismes. Pero si te preocupa eso, te diré algo simple», añadió, y dejó que el silencio le diera peso a las palabras que estaban por venir.
Ella lo miró, con las manos entrelazadas, esperando una oferta práctica. Abilio dejó la taza en la mesa con cuidado. Sus ojos, que no eran de emoción fácil, se fijaron en ella con una claridad que cortaba cualquier otra interferencia. «Tengo 3, quédate», dijo la frase como quien enumera una necesidad o un hecho adquirido, sin teatralidad. No hubo promesa de oro, hubo una propuesta desnuda, hecha de números y de ternura contenida. 3 niños, una casa, una invitación a permanecer junto a ellos. La frase, breve y directa, puso a Mariana en el punto exacto, donde el rumor ya no podía alcanzarla con la misma fuerza. Era una oferta que no le pedía milagros, solo presencia. Ella sintió que su cuerpo, que había aprendido a encogerse, se alargaba un poco. No porque la palabra hiciera olvidar la humillación, sino porque alguien la miraba y decidía, con su propia mirada, que valía la pena. No era un rescate espectacular, sino una mano tendida para que pudiera volver a caminar. En esos segundos, la casa pareció contener la respiración. Afuera, el día se inclinaba. Adentro, una posibilidad comenzaba a formarse. La decisión no vino en forma de grito ni de resolución inmediata. Mariana se quedó un rato sin hablar, pensando en lo que significaba aceptar una oferta que, si bien era laboral, también tenía la textura de una familia que se proponía. Había un riesgo. La voz del pueblo podía volver a señalarla como alguien que aceptó por necesidad. Pero había también una verdad más profunda, un derecho que nadie le podía arrebatar, decidir por su propio bien. Miró a los niños, que ya jugaban con un pedazo de cuerda, y vio en los ojos de Joaquim la confianza que le había dado sin preguntar, en los de Cecilia una puerta apenas entreabierta, en Ernesto la posibilidad de que alguien más entendiera su silencio. Natalia llegó con una bandeja y puso pan caliente. Miró a Mariana con complicidad, y luego miró a Abilio como si quisiera decir que, a partir de ese momento, la casa tendría otra forma. Nadie celebró ni hubo grandes discursos. La oferta quedó flotando entre ellos como una mesa puesta, sencilla, concreta, lista para ser ocupada. Esa noche, al tender la ropa, Mariana pensó en la maleta. La dejó abierta sobre una silla y sacó una blusa que su madre había cosido con un dobladillo recién hecho. La tocó como se toca una reliquia, no por santidad, sino por el efecto de las cosas que forman una vida. Se cuestionó sobre la palabra que la había seguido hasta allí. Infertilidad, incapacidad, lo que otros dijeron en voz alta. No supo, en ese momento, si alguna cosa la definiría para siempre. Sí supo que, por primera vez en meses, tenía un lugar donde sus manos eran útiles, y donde, tal vez, podría volver a creer que su historia no iba a estar marcada solo por un rechazo. Al fondo, en la noche, se escuchaban pasos y algún murmullo de los chicos que pedían agua. La hacienda respiraba en su ritmo propio. La sombra de una lámpara inventando contornos en las paredes, el canto ocasional de un grillo. Abilio se quedó sentado unos minutos más, con la mirada en la oscuridad, como quien vela algo más que un sueño. Vigilaba esa nueva posibilidad con la prudencia que poseen los que han perdido y han reconstruido a medias. No habló de matrimonio todavía. Su oferta, en ese momento, era más simple: quedarse, formar parte de la casa, ocuparse. Mariana guardó la mala en el armario y, antes de cerrar la puerta, puso encima un pequeño móvil que había hecho con retazos. Cuentas, una pluma, un pedazo de hilo que le recordaba a su madre. Fue un gesto íntimo, como si, al dejar esa señal, marcara un comienzo sin alardes. Cuando salió de la pieza, los niños ya dormían. Sus respiraciones llenaban la casa con una música nueva. Ella se sentó en la galería un instante más, respiró el aire que venía del cañaveral y dejó que la noche le hiciera la caricia que, durante meses, le había sido negada, la posibilidad de no estar sola. La noche extendió su manto y, con el sueño pesado de los niños en la casa, la hacienda pareció cobrar un ritmo propio, un respirar largo, interrumpido por algún perro en la lejanía, el golpe sordo de la puerta del granero cuando el viento la empujaba. Mariana se quedó un rato más en la galería, mirando las manos que ya empezaban a aprender el idioma de aquel lugar.
No tenía prisa por conciliar la idea de que, poco a poco, la vida iba a dejar de medirse por la mirada ajena y empezaría a responder a sus propios ritmos. Los días sucedieron con la paciencia de las estaciones. Al principio fue todo trabajo y pequeñas correcciones, los platos, la ropa, el orden de la despensa. Pero entre las rutinas fueron apareciendo gestos que no se proponían grandes palabras, y con ellos, una nueva trama cotidiana. Joaquim continuó siendo la risa inmediata. A cualquier hora, aparecía con una mancha de barro en las rodillas y una historia invencible sobre un sapo o un trofeo de palo. A veces se le pegaba tanto a la falda que Mariana temía romperse en fragmentos. Él la reparaba con su ternura. Cecilia ofrecía su cuidado a regañadientes. Un vaso de leche que dejaba en la mesita. El cobertor que estiraba con manos temblorosas. Ernesto guardaba distancia, pero ya no la evitaba por sistema. La observación se tornaba en pregunta medida, como quien está acostumbrado a medir el mundo con un compás. Hubo tardes en que el trabajo era tanto que el cuerpo pedía reposo y la mente volvía al pueblo por reflejo. Pero la casa respondió con pequeñas obligaciones que la ataban a la comunidad de dentro. Preparar la comida para quien volvía de cortar caña, coser la rotura de la camisa de alguien que no sabía arreglárselas, dejar una canasta de pan en la puerta de quien pasaba una mala racha. Cada vez que una mano recibía su don, la sensación de inutilidad que había pesado tanto tiempo cedía un poco el terreno. Natalia, con su voz de quien lo ha visto todo en esa finca, se convirtió en una especie de brújula práctica. Le indicó cómo guardar las semillas para que no entraran los gorgojos, cuál era el punto exacto para salar la carne, y cómo reconocer el arrebol que anunciaba lluvia. A través de esas enseñanzas, Mariana comprendió que la vida en la hacienda tenía puntos de anclaje que nada tenían que ver con los juicios del pueblo. Eran normas humildes, pero solidarias, que construían una red de pertenencia. Una vez, mientras cosía en el interior, la luz atravesó la ventana y dibujó en la tela una pequeña mancha que ella no había notado. La tocó y la dejó. Era una mancha de barro que le recordó, con dolor y cariño mezclados, el abrazo de Joaquim. En aquel gesto minúsculo encontró la medida de su reparación. No se trataba de borrar lo pasado, sino de aprender a que las manos no solo guardaran cicatrices, sino historias que curaban. La relación con los niños tuvo momentos precisos que marcaron el avance de la confianza. Para Joaquim hubo juegos, carreras de sacos, escondidas detrás del cañaveral, cuentos de animales que ella le inventaba como quien arma un mundo seguro por si acaso. Con Cecilia fue diferente. Al principio, la niña apenas movía los ojos cuando ella hablaba. Con el tiempo, comenzaron a compartir un pequeño rito nocturno sin grandes palabras. Un vaso de leche tibia, la misma canción que su madre solía cantar en la memoria de la casa, una tela que servía de almohada improvisada. La tristeza de Cecilia se fue transformando en compañía lenta, no en olvido de lo que había perdido, sino en la posibilidad de que otro la sostuviera. Ernesto fue la prueba más paciente. Tenía una manera de guardar todo lo que era suyo. Los libros de la escuela, un lápiz que no prestaba y una caja de madera donde escondía objetos pequeños que, para él, eran sagrados. Cuando Mariana se acercó por primera vez con manos de mujer que no exigían nada, le dejó un trozo de pan y una pequeña libreta que había encontrado en el armario. Un cuaderno de hojas gastadas donde alguien había escrito con letra torpe algunas sumas y la fecha de cumpleaños de su madre. Le pidió permiso para mirar. Ernesto hizo silencio, la dejó mirar y, sin decir palabra, le mostró la página donde estaba escrito un número. La fecha. Fue una concesión. A partir de ahí, comenzó a permitirle que cosiera una manga rasgada, que dejara la luz encendida si regresaba tarde de estudiar. Las barreras no se cayeron de golpe, se deshilacharon con constancia. En algún punto de ese tránsito, comenzaron a llegar las pequeñas pruebas de la vida social que mostraban que el pueblo no había olvidado pero ya no dominaba todo. Un comerciante que pasaba por la hacienda dejó, sin alardes, y con el cuidado de quien no quiere remarcar gestos, una bolsa de café con un lazo atado. Un vecino que antes miraba con distancia cruzó la delgada línea del pudor y pidió algo de sal para una receta de la abuela. Eran gestos discretos, casi sin eco,
pero que para Mariana representaban una recuperación de lo humano, la posibilidad de que los vínculos se vuelvan a tejer. Aún así, los rumores siguieron agitando cornisas, voces en el mercado, miradas que se retrasaban y comentarios que cruzaban en el camino. A veces aparecían cartas de la vieja tía de la iglesia preguntando por su salud. Otras veces chismes que sugerían que se trataba de una mujer que se acomodó a la primera oferta. Cada vez que algo así llegaba, alguien en la casa lo saboreaba en silencio. Abilio, sin grandes manifestaciones, tomaba esa tensión como si fueran piedras en una bolsa que había que llevar con cuidado. Cuando la presión externa se hacía insoportable, un delivery que dejó de venir, la voz de un pariente que se negó a saludar. Él hacía algo concreto, consolidaba los lazos que podía controlar. A veces bastaba con traer una cuerda nueva para el corral o reparar la cacerola vieja. Otras veces, con sentarse en la galería a mirar, y con la simple presencia, dar una respuesta que las palabras no alcanzaban a dar. La propuesta de matrimonio llegó, como la mayoría de las cosas importantes en aquella casa, sin grandilocuencias. Fue una tarde en la que la lluvia amenazaba y la cocina olía a cazuela. Habían pasado ya algunos meses desde que Mariana había llegado. La propuesta no fue un reply dramático en medio de una discusión. Fue una frase pequeña, práctica y al mismo tiempo decisiva. Abilio, después de fregar los platos y recolocar las mesas, habló como quien aclara una medida necesaria. Pienso que te quedarás aquí más tiempo si lo hacemos legal. No quiero que los chismes vuelvan a hacer daño. Si quieres, nos casamos. Dijo las palabras sin brillo, pero con la firmeza de quien busca proteger lo ganado. No hubo promesa de paraísos ni discursos sobre romanticismo. Fue la oferta de un hombre que, con su silencio, buscaba darle a la mujer que había salvado la casa una voz en la comunidad. La decisión fue atravesada por consideraciones íntimas. Mariana no necesitaba un certificado como única forma de identidad, pero comprendía que el mundo en que vivían medía la pertenencia por papeles y nombres. Aceptar significaba reconocer un vínculo que ya existía en la práctica, proteger a los niños de las habladurías, poner un techo legal a una vida que se había construido con pan y cuidados. Así, un día gris, con la lluvia como fondo, dijo que sí. No fue un sí dramático. Fue un sí hecho de aceptación, de valorar lo que había emergido despacio. Un hogar pensado juntos. La boda fue una escena modesta, sin grandes despliegues. Se celebró con pan en la mesa, con la presencia de Natalia, de algunos vecinos que no podían ser reemplazados, y de la partera, dona Lucia, que había cuidado generaciones en aquel trecho de tierra. Hubo un poco de comida compartida, una oración breve que dijo la vieja Lucia sin grandes palabras y un brindis con café. Nada de aparatosas ostentaciones. La ceremonia respetó el tono de la casa, honesta y sobria. Para Mariana, fue un acto de visibilidad que la sacó del rumor. Ahora el nombre de la mujer del viudo estaba escrito junto al suyo en el registro. Y eso, en un lugar donde los ojos de los demás pesaban, era un escudo. Los meses siguientes transcurrieron con la normalidad de lo cotidiano, que no siempre es suave. En tiempos, la memoria afloraba en forma de noches largas y silencios que parecían no tener fin. En otros, había momentos de risa que sonaban como pequeñas campanas. Lo que la unión legal aportó fue una consolidación. Desde esa formalidad simple, la comunidad fue recomponiendo su trato. Algunos continuaron murmurando. Otros, en cambio, comenzaron a llamarla por su nombre con una nueva disposición. No era una receta para borrar lo pasado, pero sí un modo de permitir que las cosas existentes siguieran su curso sin que el peso exterior dictara cada gesto. Un día, cuando la casa estaba llena del olor de la harina que alguien amasaba para preparar pan, Mariana notó que algo en su cuerpo había cambiado. No fue una epifanía dramática, sino pequeñas señales. El cansancio que no se debía solo al trabajo, la náusea pasajera por las mañanas que se interpretó primero como un malestar de la digestión. Durante semanas lo atribuyó al cansancio. No habló al principio con nadie. Había un pudor que no sabía de dónde venía, y una cautela marcada por los años en que su cuerpo había sido objeto de juicio. No quería que los rumores se volvieran una nueva moneda de cambio. La confirmación llegó en la cocina,
como si el cotidiano fuera el lugar más justo para recibir buenas noticias. Fue dona Lucia, con su costumbre de revisar y acompañar sin drama, quien, al tomar la muñeca de Mariana para sentir la temperatura, dejó escapar una sonrisa que tenía la solemnidad de algo que se guarda con respeto. «Creo que vienen a llegar», dijo en voz baja. No hubo exaltación. Hubo una emoción contenida, como la que se le dedica a algo frágil y preciado. Mariana cerró los ojos. Por un instante el tiempo se detuvo. No era una restitución mágica que aplacaba todo el pasado, pero sí un signo de que su vida contenía todavía giros inesperados. Decidió contarlo primero a Abilio. La noticia se dijo en la cocina, frente al fogón, con un gesto que parecía tan cotidiano como cualquiera. Él, al principio, la miró con la misma incredulidad que ella misma había sentido. Luego, sus manos, ásperas por el trabajo, la buscaron y la sostuvieron con la delicadeza de quien no hace demostraciones, pero entiende la magnitud de lo que ocurre. No dijeron palabras grandilocuentes. Se limitaron a acomodar la taza de café y a mirar el fuego. «Será un niño», murmuró ella, half bromeando, half fearful, como si nombrarlo ayudara a sostenerlo. Abilio no contestó con certezas, se limitó a decir: «Lo cuidaremos entonces». Fue una declaración de intención, la que en aquella casa valía más que cualquier discurso. La noticia lentamente se fue expandiendo por la facenda. Natalia le compró pequeñas prendas de segunda mano y las lavó con esmero. En el cuarto que había quedado libre, que Mariana ya había empezado a adornar con un móvil hecho de cuentas y recortes, cosió una tela para un verso hecho con tablas viejas. La comunidad interior respondió con cuidados prácticos. Alguien trajo una colcha hecha a mano. Otro, una roca para barnizar la mecedora de la sala. Eran actos sin estridencias, que hablaban de pertenencia y de la forma en que el cuidado se construye. Salir al pueblo comenzó a implicar un riesgo controlado. Había quienes no guardaban rencores y quienes preferían no mirar. Delante de todo eso, Mariana ejercitó un nuevo coraje, el de no desaparecer ante la adversidad ni ante la curiosidad ajena. Un día, en la plaza, una vecina que antes había susurrado, la saludó con naturalidad. Fue un gesto pequeño. Mariana respondió con la sonrisa templada de quien no pide favores, pero acepta las treguas. Había aprendido que la dignidad propia no podría depender de la mirada externa, pero que tampoco era mala idea aceptar cuando la vida ofrecía un trato civilizado. El embarazo se llevó con prudencia. Hubo días en que la náusea no cedía, otros en que las noches eran más largas por los cambios de humor. Sin embargo, donde antes había habido una sensación de vacío, ahora se abrió un espacio que parecía llano y propicio. Aprendió a escuchar al cuerpo sin obsesionarse con cada señal, a descansar cuando era necesario, a atenderse sin convertir la gestación en una fiebre pública. Dona Lucia fue el soporte. La partera la examinaba con manos seguras y sin dramatismos. Y cada visita venía acompañada de consejos prácticos, de una receta de té o de una almohada improvisada. Los niños, ante la noticia, reaccionaron con la honestidad de su edad. Joaquim se puso inmediatamente protector con la idea de un futuro hermano. Practicaba abrazos en un muñeco y lo tejía con historias de valentía. Cecilia, que había aprendido a contener sus emociones, dibujó un pequeño verso en una hoja de papel y lo dejó en la mesa. Ernesto, cuya relación con las cosas era medir y ordenar, comenzó a anotar en un cuaderno las cosas que sería necesario comprar o arreglar para la llegada del bebé: una manta, una lámpara, pintura para la habitación. Sus notas eran una forma de participación. Detrás de la precisión había una ternura que, por timidez, no pronunciaba. Con el correr de los meses, también se fue afianzando algo que, más que noticia, fue la transformación silenciosa de la casa, la presencia de un futuro que reunía. No se trataba solo de la llegada de un niño, sino de la posibilidad de que aquello que había estado desgarrado se fuera cosiendo con pequeños hilos. La presencia de la gestación ejerció un efecto modulador. Los chismes parecieron perder algo de su fuerza. No porque fueran menos, sino porque la casa se había mostrado fuerte en su cotidianeidad. El día del parto no fue la escena romántica del libro. Fue, como siempre en esa vida, una conjunción de trabajo,
de cuerpo y de manos que sabían qué hacer. La noche anterior hubo una lluvia que limpió el aire y dejó la tierra perfumada. En la choza, las luces eran pocas y el fogón arrojaba sombras temblorosas. A eso de las primeras horas, las contracciones comenzaron y con ellas la movilización que ya no era solo de la madre, sino de toda la casa. Dona Lucia organizó todo con esa eficiencia serena que la había hecho respetada. Toallas calientes, el rincón preparado con la camilla, agua en la olla, un paño por si era necesario. Abilio permaneció cerca pero sin dramatismos. Su manera fue la de quien acompaña sin teatralidad, llevando y trayendo lo que hiciera falta, sosteniendo la linterna o trayendo agua con manos firmes. Los niños, en un primer momento, fueron retirados del cuarto principal. Luego, a petición de todos, se les permitió asomarse una vez que la parte más dura pasó. Joaquim no dejó de agarrar la mano de Mariana con una mezcla de pánico y heroísmo. Ernesto, con esa calma contenida, se quedó apoyado en el marco de la puerta, como si quisiese medir con su presencia la llegada de otro ser. Cecilia, que no fue explícita en palabras, puso una manta en el respaldo de la cama, como si su gesto dijera que había un lugar para aquel que nacería. El trabajo de parto fue largo y contenido. La luz de la lámpara trazó mapas sobre la tela de la sábana. La casa se convirtió en un gesto colectivo. Cuando el llanto del niño rompió el silencio, alguien exhaló en la cocina. Fue un llanto lleno, fuerte, esa nota primigenia que no admite reproches ni dudas. Lo trajeron envuelto en una manta que Natalia había preparado sin aspavientos. Mariana, con el cansancio plasmado en el rostro, miró a ese ser tan nuevo y no pudo más que soltar una risa que era mezcla de alivio y maravilla. Abilio permitió que ella lo pusiera en su regazo. Se llamará Reinaldo, dijo, con una voz que por primera vez mostró emoción contenida. No fue un nombre impostado, sino un bautizo de lo que era posible en aquella casa. El tiempo después del parto fue una escuela de ternura y de cuidados compartidos. Las noches de insomnio se repartieron entre quienes podían. Hubo turnos, manos que me mecían el niño, gente que traía leche o hervía agua para las fórmulas cuando era necesario. Joaquim se convirtió en un guardián natural. Llevaba el pañal, señalaba cuando el bebé lloraba y exigía que le contaran historias de su propia niñez. Cecilia arrullaba con voz baja, y en la mirada se veía como la casa cerraba filas alrededor del recién nacido. Ernesto, tímido y exacto, talló una pequeña cuna con sus manos y la pintó con esa sobriedad que lo hacía parecer más viejo que su edad. Con el correr de los días, la presencia de Reinaldo fue algo que, además de unir, validó un imaginario de reparación simbólica. No hubo alardes que dijeran que aquello borraba lo anterior. Los viejos recuerdos seguían allí, y algunos aún producían sombras. Pero en la rutina, el amamantamiento a la hora justa, la primera vez que sonrió, el primer paseo por el cañaveral, se fue haciendo una narración distinta. Mariana lo sostenía, y en la textura del cuerpo infantil sentía una mezcla de asombro y agradecimiento. No por el hecho en sí, sino por la confirmación de que la vida podía rehacerse en lo pequeño. La comunidad externa, ante la llegada de Reinaldo, tuvo respuestas variadas. Algunos saludaron con naturalidad, otros, que antes habían sido fríos, acercaron un regalo de cortesía. Rodrigo, por su parte, siguió siendo una figura que aparecía en murmullos, pero sin presencia directa. Nunca hubo escena de confrontación. No se trató de venganza ni de ajuste de cuentas. La historia de Mariana no necesitaba que se reescribiera la conducta de terceros para encontrar su cierre. Su triunfo fue de otro tenor. El reconocimiento de que dignidad y pertenencia nacen en el cuidado real, no en la aprobación ajena. Los meses posteriores al nacimiento de Reinaldo trazaron un mapa de días que, en su simplicidad, eran profundos. Hubo fiestas de cumpleaños en las que la música se colaba entre los árboles, tardes de pesca en el pequeño río donde Abilio enseñaba a los niños a lanzar una caña, mañanas en que la mesa estaba llena de pan recién hecho y risas. La casa se llenó de objetos que contaban la historia. La cuna tallada por Ernesto, el móvil hecho por Mariana que seguía girando sobre la cuna, la mantita que Natalia guardaba como una reliquia. Con el tiempo, lo que pareció más visible fue la transformación interna de Mariana. No se trató de un cambio superficial, sino de una reconstrucción desde adentro. Sus manos,
antes tensas por la culpa que otros le impusieron, se convirtieron en manos generosas, expertas en pequeñas labores. Su voz recuperó su tono propio. Ahora hablaba con la serenidad de quien ha atravesado el desierto y ha descubierto oasis en su propio paso. La mirada ajena dejó de ser la medida exclusiva de su valía. Hubo, a lo largo de esos años, un conjunto de pequeñas ceremonias que consolidaron la nueva identidad familiar. Los domingos, después de la misa breve a la que asistían por tradición, comían juntos en la galería y escuchaban historias antiguas, relatos de los abuelos sobre cosechas difíciles, chistes sobre vacas que se escapaban y el modo en que el tiempo había cambiado algunos caminos. Esas historias, simples, fueron el pegamento de lo cotidiano. Otra ceremonia fue la de la siembra. Todos, incluidos los niños, participaban en la plantación de un pequeño huerto que dio tomates y calabazas. Abilio, con su pragmatismo, se encargaba del hoyo. Mariana, con su paciencia, se dedicaba a regar y enseñar a los chicos a esperar sin desesperarse. Los vecinos empezaron a reconocer la figura de Mariana no como la mujer marcada por un rumor, sino como la trabajadora que, con constancia, sostenía una casa. Algunas de las miradas más ásperas cambiaron su tono, no por un milagro social, sino por el efecto simple de la convivencia. La cercanía pone rostro a las historias, y los rostros humanos dejan de ser categorías para ser personas. La integridad de Mariana no vino de una restitución ajena, sino de la reconstrucción de su propia vida. Pasaron años. Reinaldo dio sus primeros pasos y las primeras palabras llenaron la casa de ecos nuevos. A los 4 años ya había corrido por el terreiro con la valentía de los chicos que creen que el mundo es infinito. En una de esas tardes, se subió en el regazo de Mariana, y ella sintió que la historia se había ido completando en formas que no habían sido previstas. No era una devolución del pasado, sino la creación de una trama distinta, tejida con el hilo de la paciencia y de la persistencia. Abilio envejeció con la misma dignidad que lo había definido, sin teatralidad, pero con firmeza. En ocasiones, se sentaba en la galería y miraba el cañaveral hasta que el sol dejaba un suspiro en el horizonte. No intervenía mucho en discursos públicos. Su defensa de la familia fue, por encima de todo, un trabajo cotidiano. Pagar la cuenta del doctor cuando hubo que hacerlo, sostener a los chicos en las noches de pesadillas, arreglar la verja cuando el temporal la había arrancado. Su nombre quedó asociado a la casa, un hombre que salvaguardó lo que podía salvar. La comunidad aprendió, poco a poco, a mirarla de otra manera. Hubo invitados en los que antes no habría confiado. Un profesor que visitó la escuela para hablar con los chicos, el curandero del pueblo que trajo remedios para la tos de invierno, vecinos que ofrecieron la mano sin pedir nada a cambio. Las puertas que antes se cerraban, se abrieron para pequeños encuentros. No todo fue fácil. Algunos días la sombra del pasado regresaba en forma de un comentario inoportuno. Pero cada vez resultaba más claro que esas sombras ya no tenían el poder de definirla. En un atardecer, años después, la familia se reunió en la galería. Reinaldo, que ya corría con seguridad entre juegos y preguntas, se quedó dormido en el regazo de Mariana. Ella lo sostuvo con esa ternura que no es devoción mística, sino la certeza de un cuidado realizado. El viento traía el olor a caña cortada y, lejos, se oía alguna canción que alguien tocaba con guitarra. En ese instante, la vida parecía cerrar un círculo. La mujer que había llegado con una maleta y el peso del rechazo, ahora sostenía en sus brazos a quien se convertiría en hilo de la continuidad. Mariana pensó en todo lo que había sido necesario para llegar allí. La decisión de no dejarse consumir por la humillación, el trabajo que no fue espectáculo sino oficio, la confianza que creció a través de gestos pequeños y la solidaridad de quienes, aunque pocos, se negaron a dejarla sola. Su dignidad no fue regalada, fue conquistada en la repetición de actos que, aunque humildes, fueron hechos con honestidad. En su corazón, supo que su identidad no la definía la mirada de otro, sino su manera de responder a la vida. Cierta tarde, mientras el sol bajaba y las sombras alargaban sus manos sobre la mesa, Mariana dejó que el silencio de la casa hablara. Sintió, sin dramatismos,
que su historia podía compartirse con quien necesitara escucharla, no como una lección moral, sino como compañía, porque había en aquello una verdad simple. Muchas veces lo que salva no es un gesto grandioso, sino la presencia fiel de manos que calcetan, la paciencia para esperar que los cuerpos se rehagan y algún hombre que, sin aspavientos, diga, «Tengo 3». Y luego más tarde, la frase que lo confirmó todo, «Quédate». Si alguna vez te viste obligada a empacar una maleta, si tuviste que reiniciar la vida desde el principio y aprender de nuevo a confiar en tus manos, comparte tu historia abajo. Suscríbete para más relatos que buscan consuelo y verdad. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el hogar se construye con cuidados cotidianos.